presentismo? ¿Cuál es la pregunta? No sé, ¿cuál porcentaje de presentismo? ¿Dos faltas, una falta? Como en, Cualquier cosa. como en todas las materias, 75% de asistencia, reglamento de la UBA. Invitación es a que vengan a todas las clases. En general lo que hacemos es tomamos asistencia, nos da mucha fiaca, pero tomamos asistencia, sobre todo en las primeras clases, hasta que después ya más o menos nos conocemos. Y sí, es importante que estén en las clases porque nuestro espacio de clases va a tener un espacio pequeño de explicación, un espacio de trabajo de ustedes, de hacer ejercicios y de puesta en común y un espacio de seguimiento de proyectos. Entonces, en esos espacios nos vamos a ir viendo. No vamos a perder 10 minutos por clase tomando asistencia, pero si alguno de ustedes no vino en el 50% de las clases, es, bueno, che, no, quedaste libre, yo qué sé. Pero no es que si faltaste 3 clases y media o llegaste 32 segundos tarde, no somos tan policías con eso. Vengan a las clases y ya. Y que esto no sea un tema de conversación. Ok, joya. Era una cuestión formal, preguntaba nomás. Bien, buenísimo, está bien, súper válida la pregunta, me gustó. Bien, entonces voy a ir de vuelta a intentar compartir pantalla. Pantalla André, 2. ya que hay bastante más personas, ¿no te querés presentar? Es verdad, Antes no me de... presenté, ¿eh? Bueno, gracias, Agustín. De nada, Pero, Andrés. pero voy a poner igual la presentación porque esa imagen infinita me pone nervioso. No me gusta nada. Que avísenme cuando se vea algo que dice automatización industrial, así como súper sofisticado. Pasa que como algunos también los conozco de otros lados, a veces me olvido. Bien. ¿Se ve ahí la...? Sí, se ve perfecto. Bien. Apellido Agustín, me voy a presentar. Soy Andrés Alonso, soy ingeniero industrial de la UBA. Soy también técnico electricista. Estudié eso en la escuela secundaria. Trabajé bastante en estos temas de automatización industrial y de instalaciones cuando era más chico, cuando cursé esta materia, creo que en el 2002, eh, con la ingeniera Ferreira. Se abrió un concurso para un ayudante de segunda, me anoté y lo gané. Lo gané y desde ahí soy ayudante y lo gané y les quiero contar el secreto de por qué lo gané. Es porque fui el único inscripto en ese concurso, así que competía contra nadie o contra mí mismo. Y de ahí en más quedé como ayudante en esta materia, así que llevo, no sé, una parva de años, hagan la cuenta, 2003 hasta esta parte. Trabajé en un montón de cosas distintas. En los últimos años no estoy trabajando muy cercano a estos temas. Trabajé en empresas chicas, grandes, bueno, trabajé de todo un poco. Hace casi un año y medio que dejé de trabajar en la última empresa multinacional donde estuve por casi 10 años y decidí ser un poquitín más libre. Estoy hace un año y medio, sí, un año y medio más o menos viviendo en España. De hecho, en este momento estoy en España, en Barcelona. Y nada, estoy trabajando en distintos proyectos puntuales, siempre muchos de ellos relacionados con la universidad. Algunos de ustedes me conocen que soy también docente en diseño de producto. A veces me pasa que algunos que veo acá los lunes los veo los martes en diseño de producto. ¿Qué sé yo? No mucho más. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber de mí? Estado civil, mascotas. Estado civil, soy soltero, tengo 43 años, ya mi vieja perdió toda esperanza de que, no sé, de que me case, de que le dé nietos. Nunca es tarde igual, ¿eh? Mascotas no tengo, pero siempre cuido mascotas de amigos. He vivido en casa de muchos amigos cuidándole mascotas. De hecho, ahora en mi casa estoy cuidando un gato de la exnovia de un amigo. Así que estoy cerca de las mascotas, pero no tengo. Eh, Tengo 4 sobrinos, nada, y un montón de hermanos. Bien, después te presentás vos, Agus, así yo ahora sigo con la clase, después de la parte que das vos te presentás. Bien, ¿alguna Dale. pregunta antes de empezar con la presentación de los actores principales de la materia? Pueden preguntarme cualquier cosa, cualquier curiosidad que tengan.
No soy pelado, me lo corto, yo qué sé, no sé lo que quiera. Qué tímido que es. Bueno. Déjame aclarar algo, por favor. Sí. Sí, hay algo que lo caracteriza a Andrés, que es muy buena onda. Yo no tanto. Sobre todo por lo siguiente, si vamos a tratar de poner un poco las reglas arriba de la mesa. Nosotros lo que nos pregunten lo vamos a responder 20 veces. Si quieren hacemos un ejercicio, hacemos un programa, quieren que lo repasemos y lo repasemos y lo hagamos 20 veces, no hay ningún problema. Lo que nosotros no vamos a acompañarlos es que dentro de 10 clases nos pregunten una duda de la primera clase. Porque de golpe se pusieron a ver los videos y dicen, ¿y qué era un contacto normal abierto, profe? Y ahí instantáneamente les pedimos que salgan de la sala, ¿no? ¿Por qué les pedimos esto? Porque es una materia, a mí me lo dijeron siempre cuando fui alumno, y hay que seguirla al día. Bueno, lamentablemente esta es de las que más hay que seguir al día, porque siempre para el siguiente tema necesitas saber el anterior. Y no son cuestiones teóricas, son cuestiones prácticas. Entonces, nosotros, me gustaría que no esté grabando, pero no importa, no somos ni Sanchetti ni Leguizamón. Somos lo contrario, vamos a acompañarlos a formarse, vamos a estar en lo que ustedes necesiten, vamos a responder las preguntas, por más que sea la pregunta más boluda del mundo, pero lo que no vamos a aceptar, insisto, es que en la 10ª clase nos pregunten algo de la primera. ¿Está bien? Es como un pacto que queremos hacer con ustedes. ¿Se entendió más o menos? ¿Mm? Calculo que tuvieron un poco las experiencias que les dije. No, buenísimo, Agus, la aclaración. Yo a veces me cebo un poco y me olvido de algunas cosas. Y después, claro, si a mí me pasa que en la clase 7 me preguntan qué es un contactor, digo, pero yo ya no lo vimos en la clase 1. ¿Qué pasó? O sea, perdimos casi 2 meses. Entonces, en ese sentido, Claro. gracias, Agus, por refrescarlo. Es cierto que somos bastante descontracturados, tratamos de ser buena onda, que la pasemos bien en estas 2 horas, pero que eso no le quite seriedad o profundidad a la materia, ¿no? Queremos que el aprendizaje Claro. sea entretenido, pero también poniendo compromiso de los dos lados. Así que gracias, Agus, por la aclaración. Por favor. Bien, bueno, vamos con toda a empezar así como lo llamamos, repaso de componentes. Claro, alguno de ustedes ya leyó contactor, relé, pulsador, fuente y dice, puta que embole. Lo siento para los que ya lo saben, pero me parece que esta primera clase está bueno por si algunos de ustedes no se acuerdan, hacer un pequeño repaso. Yo en este momento no los estoy viendo, como tengo la presentación, perdí las cámaras, así que sí, ahora más que nunca, no es para que apaguen las cámaras, porque da igual, pero sí para que abran los micrófonos y participen y puedan decir, sí, no entendí, se entendió, lo que sea, porque ya les digo, perdí las caras, solamente veo el PowerPoint. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en unos minutos es repasar de qué hablamos cuando hablamos de un contactor, qué es un relé, qué es un pulsador, qué difícil, y qué es una fuente y qué no es una fuente. Entonces, para empezar, les presento acá al actor principal o uno de los actores principales de nuestra materia, que son los contactores. Que los contactores, cuando se empiecen a familiarizar, van a ver que tienen montones de formas diferentes, y este es uno de ellos, y luce de esta manera. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un contactor? Bueno, un contactor es un dispositivo de campo dentro del grupo de los preactuadores que me permite conectar y desconectar una carga, un dispositivo, un motor, a la red eléctrica. Simplemente eso. Andrés, ¿qué es lo que me estás mostrando esta pavada? Bueno, justamente es eso, ¿no? Es este dispositivo que ven acá, que en estos 3 bornes de acá, que tienen algunos tornillitos, voy a conectar las líneas de electricidad trifásica R, S y T, y en lugar de gobernarlo como gobierno la llave de luz de mi casa, ¿no? Apretando con un dedo, lo voy a hacer como una especie de magia magnética, que es alimentando una bobina, que ahora vamos a ver en el siguiente slide, que cuando le dé alimentación a esa bobina, voy a generar un electroimán. Física 2. ¿Se acuerdan de Física 2 que vimos los electroimanes? Agarro un enrollamiento, le pongo un núcleo ferromagnético encima,
le hago circular una corriente, se genera un campo magnético, y si tengo una cosa magnética, ¡pum!, me la trae o me la repele, ¿sí? Un electroimán. Entonces es una llave, de alguna manera, podríamos decir, o un accionamiento que va a conectar o desconectar dispositivos, pero en lugar de ser gobernados mecánicamente, van a ser gobernados a través de una bobina que va a generar un campo magnético. Todo esto que estoy diciendo me parece súper difícil, el siguiente slide lo aclara. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Tenemos una bobina, que vamos a llamar que es una bobina de mando. ¿Dónde está la bobina, Andrés? No la veo. Ok, acá no se ve, pero sí lo que se ve es acá donde dice A1 y A2, son las terminales. Acá hay un tornillito, acá hay otro tornillito, acá hay tapita, no hay, pero acá hay tornillito, en donde yo voy a conectar la alimentación para que cada vez que esa bobina se alimente con la tensión para la cual fue diseñada, la carga que yo tenga conectada acá, que generalmente va a ser un motor, lo que va a hacer es cerrar su circuito y hacer que la línea de alimentación que va a estar acá, donde dice L1, L2 y L3, circule a T1, T2, T3, y de acá debajo voy a conectar un motor, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar cada vez que yo alimente esta bobina, va a pasar esto que es, va a cambiar el estado de los contactos. Una cosa que no dije, que entre este borne de acá y este borne de acá existe un contacto, una chapita metálica, que lo que va a hacer es, normalmente va a estar abierta, y cuando se energice esa bobina, esa chapita se va a cerrar, entonces va a dejar circular la corriente y conectar una línea de alimentación con un motor, ¿sí? Y lo que va a pasar es que voy a estos contactos que los llamamos principales, estos tres, porque trabajamos con tensión trifásica, me va a permitir conectarlos o desconectarlos. Alguno de ustedes que quizás es curioso y se adelanta o ya lo sabe, dice, puta, pero ahí hay 4, ¿eh? Hay un 13 que encima me dice no. Me dice 13, no. Pero no significa que no lo voy a usar, no la voy a conectar. No significa en este caso, en inglés, normal abierto, normal open, ¿sí? Esto es lo que me está diciendo. Y este cuarto par de agujeritos que hay acá es un contacto que llamamos contacto auxiliar, que en unos minutos más adelante vamos a ver para qué demonios uso eso. Hasta acá presentarles, ahora les voy a mostrar por dentro cómo es el cuerpo del contactor, pero hasta acá mostrarles cómo luce por fuera un contactor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosita? ¿Algún comentario? Recuerden que si me hacen así no los veo. Si abren el micrófono los puedo escuchar. No, profe. Gracias por el comentario. Bien, entonces ahora lo que hice fue cortar, ¿no? Y desarmar un poco este contactor para mostrarle cuáles son las partes constitutivas, ¿sí? Y como les decía antes, vamos a tener esto que vemos acá, es la bobina, ¿sí? Esta especie de electroimán que les dije que teníamos. Esto de acá, que se llaman chapas E, ¿sí? Son todas chapitas laminadas. Alguna vez desarmaron un transformador, seguramente las vieron. Se ven mucho tiradas por la calle, no sé por qué, pero se las ve. Sí, sé por qué, porque la gente que recolecta cosas en la calle muchas veces se queda con esto, que es de cobre, y tira estas chapitas que son de acero que no valen nada, pero el cobre sí vale. Entonces los desarman y se llevan lo que les importa. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando yo le dé alimentación a esta bobina, esta parte del núcleo magnético es fija y se va a generar un campo magnético que esta otra parte va a ser atraída porque es como un electroimán, ¿sí? Cuando le saque la alimentación, como tiene acá un resorte, lo que va a hacer es volver a su posición original. Y fíjense lo otro que es lo interesante y el gran secreto de los contactores, que justamente es que solidario a esta parte móvil hay un montón de chapitas, estas que les estoy marcando acá, que lo que van a hacer es conectar la parte superior e inferior de los bornes. Supónganse, cuando esto se atrae hacia la izquierda, esta chapita de acá lo que hace es conectar este punto con este punto. Y si acá debo conectar la línea de alimentación y acá voy a conectar, por ejemplo, un motor, una vez
que esto se atraiga y que todos al mismo tiempo se cierren, ¿sí? Voy a poder hacer que este motor se conecte. Entonces, fíjense algunas características de este gráfico. Estos tres que se ven acá, que dice contactos de fuerza, contactos principales, son los que en general voy a conectar la línea de alimentación trifásica, R, S y T, y acá por debajo voy a conectar la carga. Ahora vamos a ver en el siguiente slide, ya lo pasé justamente, ¿sí? Entonces, acá voy a tener mi línea L1, L2 y L3, o R, S y T, y acá voy a tener el motor. Y estos dos contactos, que llamo 13-14 y 21-22, son lo que vamos a llamar contactos auxiliares, que hoy Agustín en un ratito nos va a contar para qué cazzo lo vamos a utilizar, ¿sí? La particularidad es que el 13-14, al igual que el 1, 2, 3, 4 y 5, 6, son normalmente abiertos, pero el 21-22 tiene el comportamiento opuesto, es normalmente cerrado. ¿Y esto de normalmente qué significa? Significa esto: si la bobina del contactor no está alimentada, ¿en qué estados están esos contactos? ¿Sí? Eso es lo normalmente. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. No, Cuando, Eh, recuerden que cuando, perdón Andrés, dale. recuerden que cuando estamos presentando, el Meet no nos permite verlos a ustedes, entonces sería bueno un feedback, porque si no estás medio solo. La verdad que no somos amantes de la virtualidad, por lo menos yo creo que a Andrés le gusta un poquito más que a mí. Hacemos lo imposible para aprovecharla en sus herramientas, pero nos sentimos bastante solos dando clases con esto, ¿no? Entonces les pedimos por favor una devolución. Si se entiende, sí; si no se entiende, no. Digamos, no es que si no responden nosotros entendemos que entendieron, porque eso no quiere decir que hayan entendido. Gracias. Bien, y una cosa más de este slide que no lo dije, que es cómo en este caso, fíjense, alimentamos la bobina de este contactor. Fíjense que lo estoy alimentando desde la línea y desde el neutro. Primera pregunta de examen por 1.000.000 de puntos. ¿Qué valor de tensión tengo acá? Voy a tener entre A1 y A2 una vez que alimente con este interruptor, que cierre este interruptor. Se juega un 10, ¿eh? Se juega un 10, lo anoto. 220. Vamos. 220, ¿quién fue? ¿Quién lo dijo? Ignacio. Ignacio. Bien, 220 ¿qué? Voltajes. 220, señor profesor. No, 220 volts, ¿sí? 220 volts, está bien, Nacho. 220 volts, y en este caso es de corriente alterna, ¿sí? Porque estoy tomando de la línea trifásica con neutro. Entre fase y fase tengo 380, entre fase y neutro tengo, como bien dijo Nacho, 220. 220 volts, o sea, en la jerga decimos 220 y nos entendemos. Los ingenieros debemos decir 220 volts de corriente alterna, porque si no lo estamos diciendo a la mitad, no está claro, no estamos hablando en forma técnica. ¿Y por qué voy sobre ese punto? Porque en este caso en particular, en este ejemplo en particular, este contactor tiene una bobina que funciona con 220 volts de corriente alterna, pero puede haber otros contactores, como por ejemplo este de acá, que funcionen con corriente continua. Y en este caso en particular, porque me lo dice acá, funciona con 24 volts de corriente continua. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la alimentación de las bobinas de los contactores van a poder ser tanto con corriente alterna como con corriente continua. Y profe, ¿y cómo sé cuándo son con corriente alterna y con corriente continua? Ok, ya lo vamos a ver, pero la realidad es que puedo tener circuitos en donde esta parte que ya les anticipo, la vamos a llamar de mando o comando, la pueda tener que hacer con, por ejemplo, 220 de corriente alterna, o que la tenga que hacer con tensiones más débiles y de corriente continua. Ya lo vamos a ver, es un poco más adelante,
pero lo importante es que en este momento ustedes se lleven que tanto un caso como el otro son viables, ¿sí? Y se usan en la realidad. ¿De acuerdo? Voy a avanzar un poquito con los contactores. Este es un esquema en corte, en realidad no estoy mostrando nada nuevo, simplemente estoy tratando de acercarme un poco más a la realidad de esto, ¿no? Si ustedes se fijan, acá pone que tengo una señal de control, ¿sí? Que esto es la señal justamente de la bobina, la tensión que va a circular por la bobina, y si se fijan acá, el núcleo está alejado. Y si se fijan acá, entre los contactos principales, esta chapita que está acá no está haciendo contacto, entonces está desconectado. Fíjense que acá dice line, load. Está bueno también, a mí me gusta a veces, si bien no soy un fanático de las cosas en inglés, está bueno que tengamos cierta aproximación al lenguaje técnico en inglés, por eso también lo dejamos sin traducir. Y entonces, cuando energizamos esta bobina con la señal de control, lo que va a pasar es justamente, como decíamos antes, se va a producir el campo magnético, esta parte móvil se va a mover en este caso hacia la derecha y va a hacer que mecánicamente se conecten estos contactos y entonces circule corriente conectando la línea con la carga. ¿Sí? No tengo mucho más para decir de contactores. Acá les muestro como una cosa más cercana a la realidad, en donde, si se fijan, estas son el paquete de chapas E que les comentaba antes. Esta es la bobina. Y acá podemos ver los contactos en corte, ¿sí? Interesante que, en general, todos estos elementos, bueno, cuando estamos con las clases presenciales les llevamos contactores para que ustedes los toquen, los prueban, los vean. Interesante que, en general, todos estos dispositivos de campo, en el mismo dispositivo, te da toda la información técnica que vos necesitas. Por ejemplo, acá te está diciendo que la bobina, ¿sí?, funciona con 240 o hasta 240 voltios, se supone que son 220, y tanto para 50 como 60 Hz. ¿Está bien? Entonces, si ustedes van viendo y aprenden a leer un poco los dispositivos de campo, en este caso los contactores, van a tener toda la información en el mismo dispositivo. ¿Sí? Algo más importante de los contactores, yo les comentaba que acá en general vamos a tener 3 contactos principales en donde vamos a conectar nuestra línea trifásica y nuestro motor trifásico. Les contaba también que en este caso tenemos un contacto adicional que, si se fijan acá, se llama el 14 no, que no quiere decir normal open, normal abierto. Pero podría pasarme que necesite más contactos auxiliares. Ok. Puede pasar, como en un contactor que vimos antes, que tenía un normal abierto y un normal cerrado, o puede pasar que yo tenga un contactor que sea con una configuración como este, que tiene 3 contactos principales normalmente abiertos, un contacto auxiliar normalmente abierto, pero igual no me alcanza, necesito más. En ese caso, si necesito más, aparecen cuestiones, aparecen elementos como estos, que se llaman contactos auxiliares, que son enchufables, son conectables, se conectan mecánicamente al contactor y algunos se pueden conectar desde los laterales de los contactores y otros se pueden conectar desde frente. Entonces lo que hago es gano contactos auxiliares para mi propio contactor para poder hacer más cosas, ¿sí? Esto, si ustedes, por ejemplo, en algún día, a todos aquellos que vivan en un edificio, les recomiendo que busquen dónde está el tablero del ascensor del edificio, vayan con alguna chapita para poder abrirlo, que generalmente tienen llave, salen con una chapita, lo abran y lo miren, no metan los dedos, pero lo miren, y van a ver que van a aparecer varios contactores. Y van a identificar otros dispositivos de campo que quizás ahora no se den cuenta que son, pero a medida que vayamos viendo la materia y avanzando, van a poder distinguir otros nuevos dispositivos. Acá se acabó todo lo que tenía para decirle de contactores, que quizás es el más novedoso de nuestros dispositivos para la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosita que quieran comentar? Yo te quiero consultar para qué se utilizan los auxiliares, en realidad. Bien, buenísimo. Tienen montones de usos. La verdad es que tienen montones de usos. Uno es como, no te lo voy a decir ahora porque si no le saco todo el chiste a Agustín de la clase de hoy, pero lo van a ver que uno de los usos para gobernar motores necesito tener contactos auxiliares. Y después podría ser para poder enviar información a otros sistemas, circuitos, señalizaciones,
podría ser que, en definitiva, lo único que me va a decir es si este contactor está activado, lo que me va a hacer es siempre me va a entregar un contacto abierto o cerrado. Podría ser, bueno, el motor del ascensor está funcionando. Entonces podría ser una lucecita que me diga está yendo para arriba. Entonces yo puedo reportar una luz a través de un contacto auxiliar, por ejemplo. ¿Sí? Ese podría ser un uso. Hay montones de usos y vas a ver a lo largo de la materia que el concepto de los contactos auxiliares asociados a bobinas de contactores o dispositivos parecidos va a aparecer por todos lados. Ok. ¿Algo más? Pregunta de tipo práctica. ¿Está la presentación para poder tomar nota desde acá? Está la presentación para tomar nota de acá. Yo les puedo mandar la presentación. No sé si eso te sirve. Sí. Vos que me estás diciendo si la querés tener antes. Claro, cosa de poder durante la clase tomar nota en la propia Bueno, presentación. sí, se las mandamos. Sí, me toca acordar. Es algo que me olvido y te pido, no sé quién habló. Marcos, perdón, te Marcos. saqué de la No programación. pasa nada. No. Lo que te voy a pedir, Marcos, es si yo me olvido, porque probablemente me suceda, el lunes próximo, antes de la clase, che, Andrés, mandás por el WhatsApp, por lo que sea, ¿te acordás de mandar una presentación? Y se las mando sin ningún problema. Generalmente les voy haciendo algunos updates. Esta la terminé 20 minutos antes de la clase, pero sí, sin ningún tipo de problema se las mandamos. Dale, gracias. Pero haceme acordar. Confío en vos. O en cualquiera de ustedes. Bien. Dale. Sí, hay una lógica, digamos, lo que vendría a ser el in y cuál es el out del contactor. Digamos, arriba siempre es el ingreso y abajo la salida. 99,99999% de los casos, arriba es la entrada, es la conexión de la línea, y abajo es la conexión de la carga. Esto es por una cuestión más, si querés, de la práctica, porque en definitiva son contactos abiertos y cerrados. Si lo pones al revés también funciona. Claro. Pero es como, no sé, como una avenida, podés ir para un lado y para el otro, o una calle. Y sí, podés ir, pero si todos sabemos que vamos para el mismo lado, no nos chocamos. Acá es lo mismo. Generalmente cuando vos veas un tablero, vas a ver que arriba de los dispositivos es donde están las entradas y abajo están las salidas. ¿Y hay alguna lógica entre los números? Por ejemplo, por lo que mostrabas en la diapo anterior, todos los que eran impares estaban arriba de los pares abajo. Generalmente Eso sí. Generalmente sí. Sigue esa lógica. Ok. Sí. ¿Qué más? Bien. Vamos a pasar a otro dispositivo que es el relé. Andrés. Sí. Perdóname, tenemos la presentación de aplicaciones, tenemos KDSIMU. ¿Qué te parece que relé lo metamos la clase que viene? ¿Te molesta? No, iba a ir súper rápido corto? con relé. No, es cortísimo porque es corto. Dale, buenísimo. Porque es la pregunta que les iba a hacer. Si alguien me puede decir qué es lo que ve en esa imagen. Está a la izquierda. Yo veo en la cajita transparente. ¿Qué más? Una cajita transparente súper linda. Bueno, se los voy a decir yo. El relé, así como acabamos de ver el contactor, el relé yo siempre lo defino como el hermano menor del contactor. En definitiva, si ustedes se hubieran acordado lo que decía en el contactor, en estas flechitas, dice exactamente lo mismo. Copy-paste, dice lo mismo. En definitiva, el relé trabaja exactamente igual. Tiene acá a la izquierda una bobina. Tiene acá, estas chapitas que están acá son unos contactos. Y en definitiva funciona igual. O sea, le doy alimentación a esta bobina, para la cual fue diseñado, que en este caso son 5 volts de DC, Direct Current, corriente continua. Esto funciona con 5 volts de continuo, y cuando hace 5 volts de continuo, lo que va a hacer esta chapita del medio es desconectarse de esta y conectarse a esta. ¿Sí? Clac, clac, clac. ¿Está? Eso es todo lo que hace el relé. ¿Y cuál es la diferencia entre un relé y un contactor, Andrés? Se sortea otro 10. El que lo dice tiene un 10. ¿Cuál es la diferencia entre un relé y un contactor? La diferencia principal. ¿Puede ser que no se le pueda agregar contactores auxiliares? Contactos auxiliares
Podría ser, quizás no es la principal diferencia, pero sí es una diferencia. A ver quién se anima a otra. No tiene la entrada de los cables. ¿No? Uno tiene entrada de los cables con bornecito, con tornillito, y esto, no sé, tiene unos pinchecitos ahí. Es otra diferencia, pero no es la principal. Dos intentos más. ¿Tiene dos contactos principales y el contactor 3? Bueno, en realidad, en este caso, tiene un solo contacto que se llama inversor, porque tiene uno abierto y uno cerrado, el mismo. Si se fijan, este de acá al medio, siempre va a estar conectado o con el de la izquierda o con el de la derecha. ¿Sí? Este de acá se llama común, este de acá a la izquierda se llama normal cerrado y este se llama normal abierto. ¿Sí? Y todo este paquetito se llama inversor. No es no es la principal diferencia, pero también es una diferencia. Muy bien, tenés un 975. ¿Puede ser la potencia la que trabaja? Sí, 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 no sé quién lo dijo, pero esa es la principal diferencia. Es la potencia para la que trabaja. Por supuesto, yo no les estoy poniendo un dibujito al lado del otro, pero generalmente los relés son así chiquitos y los contactores son así, 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 o hay de todos los tamaños. En realidad, la principal diferencia entre un relé y un contactor es la potencia que manejan. Si ustedes se fijan, por acá también lo dice, los contactos principales pueden soportar hasta 10 amperes de corriente alterna, de 250 volts de corriente alterna, y 10 amperes de hasta 30 volts de corriente continua. A ver, yo sé que se ve medio mal esto, y yo además sé que me lo sé de memoria, pero la principal diferencia es que trabajan para distintas potencias. Acá tenemos un esquema de cómo funciona. Como les decía, esto tenemos acá una bobina, una armadura, un normal cerrado y un normal abierto, el común, ¿sí? Y como les decía, en general trabajan con pares inversores, ¿sí? Esto es lo que llamamos par inversor. Y en este esquema de acá a la derecha, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 pares inversores encapsulados en el mismo relé, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este dispositivo, que suele ser muy chiquito, que debe tener 2 por 3 por 5, una cosa así, centímetros, puedo tener varias inversiones en este pequeño dispositivo. Y ustedes me decían, y acá abajo que tiene como unos palitos, unos pinchecitos, ¿cómo conecto los cables acá? ¿Les hago un rulito y los pongo, los sueldo, les pongo cinta aisladora? No. Lo hago de esta manera. Trabajo con terminales, ¿sí? Estos zócalos de conexión, que a mí lo que me permite es enchufarlos, y entonces acá, en estos dos bornecitos de acá, ¿sí? Acá pongo el destornillador, y acá conecto la bobina, ¿sí? Una misma bobina como la que funciona en un contactor, y después acá, entre este punto y este punto, voy a tener el común, el normal abierto y el normal cerrado de cada uno de ellos. Si ustedes se fijan y aprenden a leer estos zócalos, se dan cuenta al toque que este es un cuádruple inversor, porque tiene 4 pares de contactos que van a tener su normal abierto y su normal cerrado. ¿Y cómo se trabaja esto? Simplemente, pum, se enchufa. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, porque generalmente los tableros tienen muchos de estos contactores que incluso si se acercan los van a escuchar golpetear, tanto los contactores como los relés, y a veces estos se queman porque tiene un ciclo de trabajo, de acá hay una cuestión mecánica, se rompe, qué sé yo, entonces para que no haya que desconectar todos los cables, se levanta así, se desenchufa, se tira, 250 pesos y se pone uno nuevo. Dije 250 pesos porque no tengo ni idea de lo que vale. Acá tenemos cómo luce entonces un relé en su zócalo, ¿sí? Si se fijan, lo que les quiero mostrar acá dice coil A1 y A2, la bobina, acá dice común, ¿sí? Entonces es el palito del medio, el común es este de acá. Acá dice NC, normal cerrado, se corresponde a este de acá, y acá dice NO, normal open, corresponde a este de acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta de los relés? Bien, me quedan dos componentes. ¿Cómo? Sorry. Perdón.
Sí, sorry. Te pregunto de vuelta lo de los inversores, que no, justo me... Bueno, no entendí cómo es el tema de los inversores. Tipo, Esto es así, mira. Entre este punto y este punto, este tornillito de acá se conecta a esta chapita acá al medio. De hecho, si te fijas, se conecta por acá arriba. A esta acá al medio. Este que dice NC normal cerrado, se conecta a esta otra chapita acá que están tocándose con esta acá, con la común. Y esta otra chapita acá que dice normal NO normal open, se conecta con esta acá que ahora está sin tocarse. Entonces, ¿qué es esto del doble inversor? Yo, por ejemplo, voy a conectar acá en el común el positivo de algo, ¿sí? De una fuente de alimentación, y después voy a tener el normal cerrado, conectada, suponte, una carga, una lamparita, y en el normal abierto, otra lamparita de otro color, y conectados al neutro o al negativo. Entonces, mientras esté conectado el común con el normal cerrado, se va a encender la lamparita de acá arriba. Cuando se invierta, porque excité esta bobina, cuando conecto la bobina, lo que hace es, se desconecta este de acá y se conecta este de la izquierda. Entonces va a ser así la chapita. ¡Cling! Se va a conectar por acá. ¡Cling! Cuando se conecta este de acá, lo que va a pasar es que esta lámpara que está conectada al normal cerrado se va a apagar y se va a encender la que está conectada al normal abierto. Por eso se llama inversor, porque estoy en un estado o en el otro. ¿Sí? perfecto. Gracias. Bien. Tengo dos componentes más que juro ir a toda velocidad, así le doy espacio a Agus, pero son importantes para lo que él va a explicar. Es súper rápido. El primero de ellos son los pulsadores. ¿Qué son los pulsadores? Son estas cosas que ven acá, son las que ustedes tocan para tocar el timbre de las casas, son las que tocan para llamar un ascensor o para ir al piso 8 de un ascensor, y van a existir fundamentalmente de dos características. Como veíamos recién, en los contactos pueden ser normal abierto o normal cerrado. Y acá, si se fijan en la simbología, este de acá muestra como que el contacto está abierto entre el 3 y el 4, y además me dice NO, y acá entre el 1 y el 2 muestra como un circuito cerrado y me pone NC, normal cerrado. Estos elementos que están acá, en realidad en forma industrial, se conectan estos pulsadores, que son simplemente el objeto mecánico, y si se fijan, puedo conectar, puedo insertar más de uno de estos dispositivos acá. Entonces yo pulsando este botón rojo, podría tener este que está conectado acá, el normal cerrado, y podría tener otro normal cerrado conectado acá. E incluso podría tener otro por detrás. Lo que quiero decir es que pulsando físicamente este pulsador rojo, podría tener más de un pulsador conectado o contactos de pulsadores conectados en este dispositivo, ¿sí? En particular tenemos este de acá, que lo van a encontrar como de hongo, o si está en España de Z, que me volví loco una vez porque no entendía de qué se trataba, que son los pulsadores que los van a ver también en muchos lugares, que se utilizan para como pulsador de emergencia, como pulsador de parada de emergencia, donde por un lado son de color rojo para identificarlo más rápido, y por otro lado tiene una superficie que te permite golpearlo con el puño. De hecho, se llaman también pulsadores de golpe de puño, ¿sí? En general, cuando hay una máquina que está atrapando a algún ser humano y le está rompiendo un brazo, lo que quiero hacer es frenarla rápido, entonces por eso no es que lo quiera apretar con mi dedito, sino apretar con cualquier cosa, con el puño, con el pie, con la mano, con el codo, o mismo con la cabeza para poder detener la máquina. Este tipo de pulsadores constructivamente están pensados para eso. No voy a dar espacio de preguntas para pulsadores porque es muy simple, y quiero contarles una última cosa, que son las fuentes de alimentación, ¿sí? Todas las fuentes de alimentación van a ser súper necesarias para nuestros elementos, para nuestros dispositivos, para nuestros contactores, para nuestros relés, porque ¿se acuerdan que teníamos que alimentar una bobina? Y bueno, fortuitamente puede pasar que la pueda alimentar directamente con 220 volts, pero también vimos que de golpe la voy a tener que alimentar con 24 volts de corriente continua. En ese caso, voy a necesitar una fuente de alimentación. ¿Qué son fuentes de alimentación? Cosas como estas, ¿no? El mal llamado cargador del teléfono o de la computadora es una fuente de alimentación. La fuente de alimentación que se ve abajo es la que tenían antes las computadoras cuando existían las computadoras de escritorio, en donde en definitiva yo
por un lado le metía mis 220 volts y por otro lado obtenía una tensión en específico o varias tensiones en específico de 5 volts, de 12 volts, etcétera. Como en este caso, si yo le pongo 220 por acá, acá obtengo 5 de continua. Estos son fuentes de alimentación. Estas no son fuentes de alimentación industriales, son fuentes de alimentación específicas, ¿no? Acá podría ser para, no sé, un teléfono celular o para una computadora o para cualquier dispositivo que usemos. Industrialmente aparecen fuentes que se parecen más a estas que les pongo acá. La del medio, que se monta sobre esa chapita de atrás, que se llama riel DIN, ¿sí? En donde también se montan los contactores, los relés y demás, y así se arman los tableros de automatización. Y esta otra acá también es otra fuente de alimentación, en donde acá me pone claramente que tengo la línea y el neutro, ¿sí? Acá le voy a poner mis 220, acá le voy a poner la tierra, y acá me va a entregar, creo que dicen 4 volts, ¿sí? A lo mejor necesito una fuente de 4 volts para alguna cosa. Nota muy importante, un cargador es como le dice la gilada a una fuente, como le puede decir mi mamá. Pásame el cargador del celu, a mí me dan ganas de matarla, pero bueno, es mi mamá. Nosotros que somos ingenieros tenemos que saber que cuando hablamos de elementos que transforman los 220 volts de líneas en distintos niveles de tensión, sobre todo de tensión continua, son fuentes, no son cargadores. Y el otro gran error es pensar que las fuentes son los transformadores o los trafos. Los transformadores lo único que hacen, es una máquina espectacular, pero lo único que hacen es transformar tensión alterna en tensión alterna, ¿sí? O sea, 220 en 12 volts de alterna. Pero es alterna, no es continua. Para tener una continua, para obtener una tensión continua determinada, lo que necesito es una fuente, ¿sí? Y existen fuentes que me dan una tensión fija y existen fuentes que me van a dar tensiones regulables. Este caso que vemos acá es una de ellas. No, mentira, esta no es una de ellas. Pero hay algunas que me permiten, acá con un tornillito, no lo llevo bien, chicos, regular, ¿sí? La tensión de salida que yo quiero, ¿sí? O que yo necesito para mi circuito. Listo, terminé hasta acá. Perdón por pasarme tanto, Agus. Aunque sea, veamos de última lo de cada simu y luego vemos lo de las aplicaciones, si nos llegamos. Bien, perfecto. Gracias, Andrés. Bien, ¿alguna consulta de lo que se dio hasta ahora? No. Bueno. Bien. Bueno, una consulta de electro. Todos tienen electro, ¿no? Sí. Sí. Buenas, ¿ahí se me escucha? Sí, ahí se te escucha. Sí, perfecto, Agus. Bien, me había ido por un momento. Preguntaba, todos tienen electro, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Corriente alterna, continua, 380, 220, fase neutro, todo eso se ve, ¿no? En el electro. Sí. Bien. ¿Está claro eso? Digamos, a nosotros no nos importa si aprobaron electro y no sabían una goma. Lo que nos importa es si lo saben ahora, no cuando les tomaron el examen. Ahora, ¿saben lo que es alterna y continua? Me respondió Juan Flores, nada más. Sí. Sí. ¿Nos quedamos tranquilos, Andrés y yo, de que eso lo saben? Si no, lo pueden preguntar y nosotros le damos una clase de corriente continua alterna o lo que sabemos de ese tema. Es el momento para decirlo. Y no le vamos a avisar al docente de electro que se copiaron, pero ¿nos pueden decir si alguien no lo sabe ahora? Bien. Me voy presentando. Mi nombre es Agustín Conti, soy ingeniero industrial. Fui alumno de Andrés y me cayó también que pedí en la materia ser docente. Somos grandes amigos. Me recibí en el 2013, desde el 2011 estoy en esta materia, y antes fui, por un gran error, ayudante de Industrias 1,
pero me enseñó más de lo que, fuera de lo académico, para decirlo de alguna manera. Quizás ustedes ya son de una generación donde Industrias 1 estaba dividida, pero la pasamos mal los que hicimos Industrias 1 cuando está bonificado. Bien, gracias, Guevara. Soy responsable de operaciones de una empresa que se dedica a hacer ingeniería. Esta empresa yo estoy ahí hace 12 años. Hace básicamente dispositivos de automatismos, manipulación y demás para la industria automotriz principalmente, también para otras industrias. Así que todos los días estoy con esto. No estoy en lo técnico, pero sí participo de discusiones, entonces algo de eso les vamos a traer acá para que, bueno, para abastecerlos de información, proveerles información, ayudarlos a cómo se trabaja esto en el día a día, en la vida profesional, ¿no? Nos gusta mucho lo que hacemos con Andrés, somos docentes porque nos gusta hacerlo, e intentamos pasarla bien. Eso no quiere decir que ustedes, que nos vamos a tomar a ustedes de punto y nos vamos a reír de ustedes y esto va a ser un chiste, ¿no? Sino que nos gusta hacerlo y nos queremos ir con que hicimos bien nuestra tarea docente, nuestra tarea pedagógica y didáctica. Metemos mucha garra, pero necesitamos ustedes que participen. Y esto no es una obligación. Nadie está obligado acá. Ni nosotros estamos obligados a ser docentes, ni ustedes están obligados a ser alumnos. Quizás alguno o alguna es ingeniero, es hijo de algún ingeniero o ingeniera que le dice vos tenés que ser ingeniero, pero debe ser 1 en 100 en el 2021. Creo que todos los que están acá, desde Marcos Guevara, que lo tengo allá, hasta Manuel Sanín, que está acá abajo, deben estar acá porque les gusta, ¿no? ¿A alguien no le gusta lo que está estudiando? Bien, entonces, a ver, voy a hacer la pregunta al revés, a ver si me escucharon. ¿A ustedes les gusta lo que están estudiando? Sí. Sí. Bien, por fin me responden algo, excelente. Bien, es indispensable, ahora me sigo presentando, perdonen, pero me fui a la mierda. Es indispensable estudiar y trabajar de lo que a ustedes les gusta. Y con Andrés somos militantes de esa causa. El levantarte y ponerte a estudiar de lo que te gusta, el levantarte e ir a trabajar de lo que te gusta. Quienes estudiamos esta carrera tenemos la oportunidad de trabajar de lo que a nosotros nos gusta. No se equivoquen, no vayan a un lugar donde no les gusta. Vayan a un lugar donde les satisfaga, donde el entorno les guste, donde sus jefes les guste. Y si no, cámbiense, porque me parece que eso es lo que nos da estudiar este tipo de carreras, industrial que se usa en todos lados, ¿no? Bien, estoy casado, tengo un hijo, 2 perros, vivo en el conurbano zona norte. Toco el bajo, algo de guitarra, muy poquito de flauta traversa, casi nada, pero la tengo. ¿Qué más les puedo contar? Esa no la sabía, ¿eh? Está buenísimo. Soy marplatense, tengo un rastrojero del año 75. No me muevo todos los días con el rastrojero, pero es de colección. ¿Qué más? No sé qué más les puedo contar. Si tienen alguna duda o algo, pueden preguntar sin ningún problema. Seguramente hay más puntos que nos conectan a todos nosotros, mucho más si hablamos y empezamos a decir, che, vos sabés que yo laburo en tal lado, yo hago tal cosa. A mí me gusta, yo soy fanático del básquet y no me gusta el fútbol. Soy ateo de fútbol y ateo de religión. No tengo religión, no tengo fútbol, pero sí el básquet es algo que me encanta, como muchos marplatenses. Soy de Quilmes, de Mar del Plata, ojo, no se equivoquen. Bien. Si alguien sabe de básquet, en el básquet nacional hay un clásico que es el marplatense, que es Peñarol y Quilmes, ¿no? Uno es un restaurante, el otro es un club, pero bueno, no importa, es un poco algo que pasa. ¿Hay algún marplatense por acá? Creo que me toca alguno de Peñarol y le tengo que pedir que vaya a otra comisión porque se va a complicar. Del lado equivocado del clásico. Ignacio, te fuiste a la mierda. ¿Qué pasó? ¿Vos sos marplatense? No, pero soy de Peñarol. Uy, la puta. ¿Está regular acá? No, como condicional, creo. Chao, Bueno, Ignacio. va buscando otra comisión, Chao. gracias. Sí, lo vamos a sacar a Ignacio. Me caías muy bien porque estabas participando, pero mis rayitas es difícil. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos. Bien.
¿Qué más? Algo que me anoté, quienes estén regulares y ya tengan compañeros o compañeras que puedan formar grupo, vayan haciéndolo y nos mandan en el chat el grupo. Quienes sean regulares, no condicionales, porque condicionales no somos nosotros quienes tienen que aceptar. ¿Mm? Bien. Estudié técnico programador en el secundario, posterior al secundario no programé más nada, pero me recibí de eso. Y algo más, a ver si anoté. No, no tengo más nada. Bien. Bueno, ¿alguna consulta de lo que vimos, de lo que hablamos y demás? ¿Mm? Bien. Perfecto. Vamos a ahondar un poquito en lo que comentó Andrés recién. Una pregunta. ¿Qué hay en un auto? ¿Un relé o un contactor? Un relé. ¿Por qué, Marcos? Y porque me imagino que las potencias que se manejan para los circuitos debe ser más bajas que lo que es para una fábrica, por ejemplo. Ujú. Bien. Es así por potencia, es así por velocidad de contactos. Vos pensás que una baliza con un contactor estaría tac, 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 pegando el contactor. En cambio, en un relé tenés menor golpe y es el ruido que se escucha cuando uno pone el guiño en las balizas, ¿no? Ese sería el relé en un auto. Bueno, en un edificio, obviamente, que Andrés comentó que se va a usar un contactor. Siempre que haya motores grandes, se va a usar contactor, salvo algún motor tipo motor de un asiento de un auto o motor de continua muy chiquito, se va a usar relé, si no se va a usar contactor siempre. Y hay dos grandes mundos: cómo alimentas la bobina y qué potencia pasa por los contactos. Por ejemplo, en una fábrica, para que haya baja tensión en el circuito de mando, que es lo que vamos a dibujar ahora, hay 24 volts de corriente continua. Para hacer cambiar de estado los contactos de un contactor que pasan 380 para un motor que está agitando o que está haciendo girar una cinta transportadora donde arriba hay 10 toneladas de acero. Se entiende que está totalmente disociado y separado, son dos mundos totalmente distintos. ¿Quién va a hacer atraer los campos del contactor? Vamos a verlo ahora en el K-decimu. Cuando ustedes se bajen el K-decimu, lo que van a encontrar, díganme cuando están viendo mi pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien. Están viendo una pantalla en blanco, ¿no? Todos con dos puntitos. Sí. Bien, cuando ustedes abran el K-decimu, esperen que se los abro para ver cómo se hace. K-decimu. Les va a pedir un código, que es 4962. Hay algunos que ya lo habían craqueado y si le habían sacado el código. Acá ponen 4962 y ya entran a usarlo. Es como el password para entrar. Bien, vamos a dibujar un poquito lo que estábamos viendo recién con Andrés. De paso les voy mostrando qué es cada cosa. Estas son las fuentes: fase, neutro, tierra, fase, neutro. Bien, vamos a hacer un circuito parecido al que se hacía en Física 2. ¿Se acuerdan que era básicamente como un circuito cerrado, digamos, ¿no? Donde estaban las resistencias, las impedancias, los capacitores. ¿Se acuerdan de eso? Estoy hablando medio en chino. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Supongamos que ahí puse, ahora les hago zoom, disculpen que deben estar todo hacia, ¿cómo era esto? Ahí está. Ahí ven, ¿no? Un más y un menos. Supónganse que con este positivo y negativo queremos prender una lamparita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una lamparita, que seguramente está por acá. Acá está piloto de señalización. Lo ponemos acá. ¿Y qué hay que hacerle para que prenda esta lamparita? Previa al CBC, ¿no? Pero estoy tratando de que me respondan. Si no responden, se me hace muy peludo dar la clase. Conectar el positivo y el negativo.
Bien, gracias. Vamos a conectar el positivo y el negativo, como dijo el compañero. ¿Quién era que respondió? Ignacio. Ignacio, bien. ¿El de Peñarol? Sí. Qué difícil me la vas a hacer este Está cuatrimestre. haciendo buena letra para quedarse. Vos sabés que me cuesta esto, André, ¿no? Yo lo pongo a andar con play y la lamparita prende. Ahora, ¿vamos a dejar la lamparita prendida siempre? No, bueno, ¿qué tenemos en nuestras casas? En nuestras casas tenemos un interruptor, que es una tecla. Nosotros acá no usamos teclas, sino que usamos los pulsadores que comentó recién Andrés. Vienen acá, contactos, lo agarran acá, lo pueden acostar con este y ahí lo ponen. Bien, después le hacen los cables. Y ahora, Ignacio, ¿qué hacemos con esto? Y lo pones play y tenés que tocar el pulsador a ver si prende o no prende. Bien, vamos a ponerle pulsor de marcha, le vamos a llamar, ya vamos a ver por qué. Bien, entonces le ponemos play, como dijo Ignacio, ahora la luz está apagada, tocamos esto, no sé por qué no anda, porque responde un botón, discúlpenme. Vamos a usar este ahora y ahora lo vamos a cambiar, vamos a poner este. El otro no se puede tocar en forma directa, se tiene que tocar con un pulsador que esté afuera. Tocamos este, prende, y cuando suelto el mouse, o la tecla del mousepad o lo que sea, se apaga. ¿Lo ven? ¿Lo llegan a ver ahí? Sí, sí. Bien. Esperen que le cambiamos el nombre a este, le vamos a poner pulsor de marcha. Bien, hasta acá estamos todos contentos, ¿no? O sea, básicamente es un circuito parecido al de Física 2, nada más que la resistencia pasa a ser una lamparita, que ese consumo de energía y pérdida de energía la estamos perdiendo en poder calorífico y lumínico, y este botón, en realidad, pulsador sería los que comentó Andrés. En su casa lo que van a tener es el otro, ¿no? El que tocas y queda, y cuando tocas de vuelta para el otro lado se apaga. Pero bueno, en principio este sería un botón, como si fuera un botón del tablero del auto, digamos, ¿no? Que no queda, solo lo que queda es la baliza porque es un sistema toggle, pero no me den pelota, digamos, lo que estamos haciendo es eso. Ahora, acá hay consumo de energía. ¿Qué pasaría si en este consumo de energía, en vez de tener una lamparita, vamos a poner el bobinado, donde hay el bobinado de un contactor? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensemos en un contactor, que lo vamos a encontrar acá, lo agarramos de acá, de 4, porque los que mostró Andrés tenían 4. Vamos a buscar la energía trifásica. 3 fases. Vamos a agarrar 3 fases. 3 fases. Acá. Vamos a agarrar 3 fases y lo vamos a poner acá. A ver si le pegué ahí. Bien. Ahí le dimos energía. Como acá le dimos energía de baja tensión, acá de baja potencia, acá le estamos dando mucha potencia para mover una cinta, no sé, una cinta transportadora, por ejemplo. Y acá vamos a poner el motor que definimos comprar y se lo vamos a colocar directo. Vamos a usar los contactos de la derecha. Vamos a correrlo una posición, así que ahora vamos a ver por qué. Bien, les recomiendo que cada símbolo le tome la mano porque cuesta. Está buenísimo que uno puede comparar después si eso funcionó y demás, pero cuesta pegarle o dónde quedó un... Es muy, muy celoso a la falta de conexión directa de un cable, ¿no? Entonces, a ver si me lo deja cambiar. Esperen que me toca. Bien. Acá lo que vamos a poner es, ¿se acuerdan que dijimos recién que estos son los contactos de un contactor? Y el contactor, ¿cómo estaba armado, según lo que explicó recién Andrés? Por los contactos directos de potencia, los contactos auxiliares y qué más. La bobina. La bobina. Bien, gracias. Entonces, la bobina va a ser esta. Bobinas y señalizaciones. Vamos acá, agarramos la bobina y la ponemos acá. ¿Qué va a pasar ahora? Mágicamente, si al cadecimo le ponemos acá menos KM, por lo tanto llamarse igual que este, vamos a ver qué pasa. Vamos acá, pulsamos acá. Fíjense que cuando pulso el PM, se energiza
la bobina y cambian de estado todos sus contactos, el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, el 7 con el 8. Cuando suelto PM, se apagan, o sea que el motor está girando y cuando suelto se apaga. ¿Todos lo ven? ¿Alguien no entiende esta parte? ¿Está medio perdido? Yo no entiendo bien la conexión entre la bobina de un lado y el motor del otro. Porque cuando activás Bien. la bobina acá, sí. ¿Te acordás el dibujo que tenía recién Andrés, que era como unas bobinas que estaba físicamente asociado a contactos que están normalmente abiertos y normalmente cerrados, y cuando energiza la bobina cambia de estado todos sus contactos? ¿La viste esa foto o quizás entraste después, antes, o te perdiste la foto? Sí, la foto la vi. Bien, eso es exactamente lo mismo. Esto físicamente, vamos a dibujarla acá una rayita. Esto está asociado a eso, así, como si fuera que le pasa por el medio. Y cuando este genera el campo, el electroimán, lo que hace es arrastrar los contactos y lo que hace es pegar los contactos del contactor. Esto, acá circulan 24 volts de corriente continua y acá pasan, no sé, 3 HP de, digamos, 380 de corriente alterna, mucha potencia. O sea, en el medio está lo que sería la E, por así decirlo. Claro. Sí, lo que pasa es que en realidad, más que la E, físicamente son una sola cosa, pero están disociadas conceptualmente. Y eso se va a dividir de esta manera. Vamos a agarrar una línea, la vamos a poner acá. Ahora voy a borrar esa que estaba horizontal, si ya se entendió ese concepto. Y esto se va a llamar, por acá está para escribir, potencia. Y esta parte de acá se va a llamar comando. Comando o baja potencia, como lo quieran llamar. O sea, una pregunta. El KDESIMU directamente el campo magnético te lo asocia cuando vos le pones el mismo nombre a la bobina y al... Exactamente. Ok. Así es. Entonces, físicamente es una sola cosa, pero una parte pertenece al circuito de comando y otra parte pertenece al circuito de potencia. Cuando energizas una, cambia de estado los contactos. Los normalmente cerrados se van a abrir y los normalmente abiertos se van a cerrar. ¿Está bien? ¿Te cerró la idea? Sí. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, fíjense que ahora lo que vamos a hacer es, pulsamos acá, empieza a girar el motor, soltamos y libera. Bien, ahora, ¿tiene sentido esto? Si nosotros queremos que la línea ande, nos vamos a quedar tocando el pulsador y piensen que en la industria no tenemos lo que se llama tecla de luz, como tienen ustedes en sus casas, o en la mayoría debería tener, donde uno prende y se prende la luz. ¿Tiene sentido esto de quedarme ahí pulsando el botón hasta que se me acalambre el dedo? No. O sea, la idea es que tengas un normalmente cerrado, en este caso. A ver, vamos a cambiarlo. Vamos a poner normalmente cerrado, me dijo el compañero. Lo traemos, lo acostamos, lo ponemos acá. Bien, a ver qué pasa. Creo que no está haciendo... Sí, está haciendo. Acá hay una separación, pero la tomo. Fíjate que ahí está girando. Cuando lo toco, se va a abrir. O sea, tendría que hacer al revés. Durante la noche me quedo pulsando porque la fábrica está apagada y a la mañana lo suelto y se queda trabajando las citas de la portadora y me voy a dormir, ¿no? Cuando termine el turno voy y lo pulso para que deje de girar. ¿Tiene sentido eso? Fíjense que ahora no estoy pulsando nada. Si me están viendo a mí, no sé si me llegan a ver ahí en algún lado. Tengo las manos fuera del mouse y el motor está girando. No, debería haber como un interruptor que quede fijo, prendido o apagado. Bien, no existe el interruptor. Sí existe la llave de selección y demás, pero interruptor como interruptor no existe acá. En el automatismo, en la automatización industrial. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si este pulsador normalmente abierto lo bypaseamos? ¿Qué contacto normalmente abierto tenemos que nos puede llegar a interesar que cambia de estado? Les empiezo a hacer ahí algunas cositas, a ver. Creo que ya se los dije en varias cosas, pero puede ser que no lo hayan visto. Yo necesito un contacto que esté asociado a PM que cambie de estado. ¿Alguien lo ve? Fíjense esto. ¿Qué pasa si salgo de acá?
Si vengo para acá, si vengo para acá, y lo pego acá al contacto 1, que sería, ¿se acuerdan que Andrés dijo el 13 no? Sería el contacto 13 normal open y el contacto 14 normal open, acá sería el 1 y el 2, porque serían su contacto asociado, su contacto auxiliar. Y vieron que él dijo que se puede poner de costado, que se puede poner a caballito. Bueno, son contactos donde uno puede hacer una conexión, pero no puede hacer pasar alta potencia, pero sí baja potencia, como le vamos a hacer circular ahora. Fíjense qué pasa. ¿Qué asumen que va a pasar ahora? ¿Alguien lo ve? Si agarro el alicate, agarro un cable largo, lo pelo, lo pego ahí y lo empalmo y hago pasar por alrededor de PM. Previo, voy a poner play y a ver qué hace. ¿Qué debería pasar ahora? ¿Alguien lo ve? Quien cursó la materia, por favor, no responda, no me caga el chiste. ¿Alguien ve qué puede llegar a pasar? No. Toco PM, empieza a girar el motor y cuando suelto, sigue girando. ¿Por qué pasa eso? Porque lo bypaseaste. Bien, lo que hice fue una autorretención. El contactor se está autorreteniendo, ¿lo ven? ¿Alguien no lo ve? Fíjense que la corriente viene por acá, 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 sigue por acá, viene por acá, por acá, por acá, la carga, el consumo, la bobina del contactor viene para acá y cierra el circuito. Está bien lo que está pasando, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo que está bien? Cuando vuelvas a conectar, se va a frenar, digamos. Mirá, ahí lo estoy conectando y no se frena. No se frena entonces, claro. No O sea, se como frena. que le diste el inicio, pero no lo puedes controlar más. Ya no me da pelota, me está obviando. Claro. Me clava el visto ahí, mirá, ahí le doy. Y no hace nada. Solo la primera vez. ¿Alguien no entiende la autorretención? Vamos por el otro lado de la pregunta. ¿Alguien entiende la autorretención? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bien. ¿Por qué? 2 de 30 y pico es un bajo promedio, estoy dudando de mis... ¿Por qué tenés que pulsar para que pueda empezar y no arranca solo, digamos, cuando vos lo bypaseás? A ver, ¿por dónde pasa la corriente? Viene por acá y se frena acá, y acá no sigue. Pero si sigo en otro circuito, viene para acá, y acá se frena. ¿Por qué va a cerrarse el circuito Claro. si no hay continuidad? Ok, perfecto. Bien. Estos cables que vienen para acá y van hasta el mando, probablemente sean de 0,5, de 0,75, de 1 milímetro. Recuerden que es 1 milímetro cuadrado, como se miden los cables, no es 1 milímetro de diámetro que agarro un calibre y lo puedo medir, sino que se mide en superficie, 1 milímetro cuadrado. Y estos probablemente sean de una cosa así gorda para energizar un ascensor, pero en el mismo, bueno, obviamente tiene que entrar el contactor, pero lo importante es que físicamente está uno al lado del otro, pero si agarrás estos cables y los tocas con la mano sin un guante dieléctrico, y probablemente te quedes pegado y no la cuentes. Si agarrás estos cables de baja potencia, 24 volt de corriente continua, salvo que te lo pongas en la lengua, no te hace nada. Entonces, ¿por qué se hace todo esto? Bueno, para ponerle cerca de las personas que utilizan las máquinas baja potencia para activar alta potencia. Ahora, la autorretención se entendió, ¿no? ¿Puedo borrar estas líneas? Sí. Uy, ya son menos cuarto. Lo vamos a resolver de esta manera. Lo que pasa es lo que realmente pasa es lo que estamos viendo ahora. Antes de que borre, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agarrar un contacto. ¿Se acuerdan que antes este contacto yo no lo podía activar a mano? Porque en realidad van a ser contactos que van a estar asociados a algo, como en este caso que se lo vamos a asociar al contactor. Entonces venimos para acá, venimos para acá y venimos para acá. Y le vamos a poner el mismo nombre, menos KM. Ahora, es un contacto, NA, toda la bola. Ahora, fíjense que cuando le pongo doble clic, acá me dice contacto auxiliar NA. Le pongo menos KM, en realidad quiere decir que estoy usando acá.
físicamente el cable viene hasta acá, pero para dividir dos grandes mundos entre comando y potencia le vamos a escribir el mismo nombre para que responda a ese. Entonces, cuando le damos play, tocamos el pulsador de marcha, queda cerrado porque lo bypassea por ahí. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió esto? Por favor, avisen. Vamos a hacer una encuesta. ¿Podés repetir eso, Agustín? No entendí lo de la configuración esa. Vamos a hacer una encuesta. Levante la mano, ¿quién entendió? Bien. Entonces no estamos tan mal. No se pongan, no crean que está mal no saber, entonces levanten la mano por las dudas. Pero hay bastante gente que está entendiendo qué es lo que está pasando, que es la parte que me interesaba. Gracias. Entonces, a nosotros nos sirve mucho que ustedes digan, sí, no, profe, usted es un boludo. Nos sirve que nos digan cosas, porque de alguna manera tenemos que entender para poder ver para dónde lo llevamos. ¿Está bien? Bien. ¿Qué parte me dijiste que no te escuché recién? Cuando le cambias el nombre, Sí. ¿cuál es la relación que estás haciendo? Lo ¿Estás que diciendo estoy... ese contactor es el mismo que el otro? Exactamente. Y lo que exactamente, es eso. Este fue el contactor que Andrés fue a la casa de electricidad ahí cerca del mercado de la Boquería, algo, se fue en Cataluña y compró este contactor. ¿Está bien? Y también le dijo, che, dame un par de contactos auxiliares. Bueno, este es uno. Podemos agarrar otro. Ahí caminar un par de cuadras más, está en la Rambla, qué sé yo, y se compró uno normal abierto. No, perdón, normal cerrado. Menos KM. Todos los auxiliares infinitos, acá decimos generoso y es infinito, físicamente uno no puede poner tantos, que le pongas el mismo nombre, quiere decir que son contactos auxiliares que agregaste al contactor. Esperen que lo muestro en la presentación. Lo debo tener por acá. Creo que está acá. Acá está. Lo están viendo ahí, ¿no? Sí. Este es el contactor y estos son los contactos auxiliares. El primero que puse probablemente sea este, que dice, acá dice NO, acá dice NC, no sé por qué, pero no importa. Porque debe tener un NO y un NC. Es el contacto auxiliar que acabo de agregar. Este es otro. Estos son otros. Fíjense que es NO, NC, NC y NO. Todos los que uno agarre del catecismo y hace esto, ahí agarra y lo pone acá, es como ir a la casa de electricidad y comprar contactos auxiliares, mientras le pongas el mismo nombre, ¿no? Menos KM. Ahí tengo un normal abierto y dos normales cerrados asociados a KM. Fíjate qué va a pasar cuando se energice KM. Este cambia de estado, este cambia de estado, este cambia de estado y todos estos cambian de estado. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Sí, porque en realidad pertenece al circuito de comando, pero físicamente va a estar cerca del motor. ¿Mm? ¿Se entendió conceptualmente esto? Es medio difícil, pero cuando uno empieza a ejercitarlo va agarrando bastante más rápido. Ahora, esto venimos acá, pulsamos el pulsador de marcha, prende el motor. ¿Y cómo lo apagamos? Toque lo que toque, toco esto, toco esto, toco esto, toco esto, no lo apago. ¿Cómo se puede apagar? ¿Qué opinan? ¿Podrías poner un interruptor normalmente cerrado en el bypass? Acá decís, por ejemplo, acá Sí. reemplazando este. O antes, se me ocurre. Cosa que vos lo Antes. aprietes y desenergices la bobina. Bien. Lo pongas donde lo pongas, en cualquier parte del cableado, cuando desenergicemos cuando abramos este circuito, lo que va a terminar pasando es que se va a apagar. Vamos a hacer lo que dijo el compañero, pero se lo vamos a agregar acá abajo porque me gusta un poquito más. Agarramos el contacto normal cerrado, lo llevamos para acá, le vamos a cambiar el nombre obviamente, y le vamos a llamar pulsador de parada. Agarramos el alicate, pelamos cables, empalmamos, le ponemos cinta aisladora, y esto es pulsador de parada, PP. ¿Está bien? Perdón, este es un contacto auxiliar, no puedo hacer eso. Era acá, este. Era el que estaba acá. Ahí va, para eso lo había dejado a mano. Pulsador de parada. Bien. Entonces fíjense qué va a pasar ahora. Si nosotros le damos play, el motor está apagado,
tocamos el pulsador de marcha, arranca el motor y cuando queremos apagarlo, ponemos el pulsador de parada. Y ahí se apagó. ¿Alguien no entendió? ¿Quiere que repase y explique algo? ¿Podrías repetir rapidito? Sí, ¿qué parte? Lo último del pulsador de parada, cómo viene el funcionamiento. Bien, viste que el circuito venía por acá, venía para acá, para acá, para acá y energizaba como los circuitos de donde poníamos el R, ¿cómo se llamaba? LCR, tenía una impedancia, un capacitor y una resistencia, ¿se acuerdan de eso? De Física 2, donde teníamos ahí una resistencia y teníamos consumos y los sumábamos dividiéndolos o las fracciones de ellos, bueno, todo eso que hacíamos en Física 2, más o menos eso, o sea, tenemos un circuito donde circula corriente en este sentido, está haciendo así. ¿Qué pasa si abrimos el circuito, como en este caso? Lo que va a pasar es que deja de circular corriente. Si deja de circular corriente, este se desenergiza. Como ese se desenergiza, estos vuelven a su condición de reposo, que ¿cuál es? Normalmente abierto y el motor se apaga. Vamos a hacerlo de vuelta, ponemos ahí, pulsador de marcha. Este está energizado, mantenemos energizado esto porque estamos utilizando este contacto normalmente abierto acá. Cuando pulsamos el pulsador de parada, desenergizamos el menos KM, por lo tanto, sus contactos vuelven a la condición de reposo. O sea, desenergizamos la bobina y los contactos del contactor vuelven a su condición de reposo. Este y todos la docena que le pongamos de contactos auxiliares. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Sí. Bien, gracias. Lo que ayuda mucho es agarrar estos botoncitos acá, ese que está verde ahí, ¿vieron? Lo agarran, si lo quieren hacer más piola le ponen acá botón rojo, le ponen el mismo nombre PP, al verde le ponen PM, y ahí lo que va a pasar es que esto es como así como un tablero de comando, ¿no? Uno toca ahí como un HMI, digamos, ¿no? Tocas acá los botones y ahí empieza a tener más sentido lo que estamos haciendo, ¿no? El motor gira, cuando pulsamos el pulsador de parada, lo apagamos. Bien. ¿Qué pasa si queremos poner un segundo pulsador de marcha? ¿Dónde lo pondríamos? ¿Pondríamos acá al lado? ¿Lo pondríamos en serie, en paralelo? ¿Qué opinan? ¿Para qué querríamos otro pulsador? Y ponele que es un ascensor que vos lo podés llamar desde el botón de adentro a un montacargas, ¿no? Que le decís, che, anda al piso 1, o desde el piso 1 lo llamás para que venga. Esos son dos botones que tienen que hacer exactamente lo mismo. Esté donde esté, tiene que ir al piso 1. ¿Se entiende? Esos serían dos pulsadores de marcha, como un ejemplo, ¿no? En paralelo, entonces, ¿no? En paralelo, ¿cómo sería? ¿Acá al costado o acá? Ahí abajo, donde está el pulsador Bien. de marcha, para abajo le haría otro. Vamos a ponerlo como dijo el compañero. Venimos para acá y lo vamos a ir a pegar cable y lo ponemos. Acá y acá y acá. Y le vamos a llamar PM2. Le vamos a agarrar un botón verde. ¿Dónde están los botoncitos? Acá. Nos compramos este y le vamos a poner PM2. PM2. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si pulsamos el PM? Gira el motor, lo apagamos. Pulsamos el PM2, gira el motor, queda enclavado, o autorretenido, mejor dicho, y lo apagamos. ¿Se entendió? ¿Qué hacemos con el pulsador de parada si queremos poner un segundo pulsador de parada? O sea, un pulsador de parada fuera del montacarga y uno adentro del montacarga. ¿Cómo hacemos? ¿También, ¿En serio? ¿También va acá en paralelo? ¿O en serie, como dijo el compañero? ¿Qué sería en serie? Al lado del primer pulsador. Al lado del otro Bien. pulsador parado. Ponele que en vez de ponerlo acá, lo quiero poner acá arriba. ¿Funcionaría igual? Sí. Sí. Lo puedo poner donde tenga ganas, ¿no? O sea, vengo con el pulsador, pero tiene que ser normal abierto. Lo giramos para que quede más piola ahí. Okay. Ahí lo ponemos. Vamos para ahí. Y le vamos a poner su nombre. Pulsador de parados. Y le vamos a poner un botoncito rojo, porque está fuera del montacargas, es rojo y es
PP2. Vamos a ver qué pasa, si esto funciona. Tocamos el pulsador de marcha, el 1, y ahí queda enclavado. Tocamos el pulsador de marcha 2, no hace nada. Tocamos el pulsador de parada 1 y se apaga. Arrancamos con el 2, tocamos el 1, es lo mismo, exactamente lo mismo. Tocamos el pulsador de parada 2 y se apaga. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto es una pelotudez de lo que estamos haciendo, pero conceptualmente se entiende qué estamos haciendo con el contactor que estábamos viendo recién en la presentación. Sí. Con este, por acá estamos energizando el motor, y por este tornillito y otro que está del otro lado, lo que hacemos es energizar la bobina, que sería esta, A1 y A2, en general están escondidas, están un poquito al costado. Sería, a ver si hay un corte, acá está. Acá le estamos haciendo, ese es de alterna, este es de continua. Esto es de continua, el interruptor en realidad lo estamos cambiando por un contacto, energiza la bobina de 24 volts, genera un campo, se trae todos estos contactos y cambia de estado, el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, y prende el motor. Cuando lo soltamos, o sea, cuando abrimos el circuito con el normal cerrado, vuelven a su condición de reposo. Y estos son los auxiliares que pusimos, si los necesitamos ahí, para hacer la autorretención. ¿Está claro? ¿Se entendió conceptualmente? Si se entendió, esto es un montón ya, pero es clave que quede recontra claro lo que estamos viendo y que no queden dudas. Si fuese al revés, o sea, siempre te va a pasar que los normales cerrados van a ir en serie y los normales abiertos van a ir en paralelo. ¿O no? Bueno, en general sí, pero que en casos donde necesitas, por ejemplo, si vos tuvieses vamos a hacer un caso, ¿no? Con la pregunta que acabas de hacer. Vos tenés un automatismo que lo tenés que hacer arrancar con un bimanual, ¿no? El pulsador de marcha 1 va donde va, y el pulsador de marcha 2, ¿dónde iría? Bimanual, ¿sabés lo que es? Que toques las dos manos, que uses las dos manos, que se garantice que estás usando las dos manos. ¿Dónde iría el otro pulsador de marcha? ¿Acá al lado o dónde? Al lado del pulsador manual 1. ¿Al lado sería por acá? Ahí, o sea, antes del bypass, digamos, sería. Bien, como no tengo espacio, lo voy a hacer acá. Adentro del bypass, digamos. Exactamente. Esperen que saco estos botoncitos. Esos empalmes. Me quedo cinta aisladora, ahí sería el símil cinta aisladora. Bien, vamos a hacer lo que dice el compañero. Ahí. Ponemos acá. Vamos a cablear esto. De vuelta. Agarramos el alicate, pelamos los cables y los conectamos acá. Acá, acá, y acá faltaba un toquecito. Y a este le vamos a poner PM2. PM2. ¿Qué va a pasar con esto? Si pulso el pulsador 1, ¿anda? No anda. Si pulso el 2, no anda. Ahora voy a pulsar los dos. Lo que pasa es que el KDSIMU tiene una técnica de que si vos pulsás y te vas para la izquierda, creo que es para la izquierda, con el mouse pulsado, va a quedar el botón como si estuvieses pulsándolo con la mano. A ver, vamos a hacer eso. Ahí se quedó. Ven que estoy moviendo el mouse en otro lado. Y ahora pulso el pulsador de marcha 2. Lo suelto y se debería quedar enclavado. ¿Por qué no se quedó enclavado? Y me debe faltar un pedazo de cablecito. A ver, ahí y ahí. Ahí se prende, el KM queda y cuando abro se desenergiza. Me debe haber quedado desconectado el KM. Esperen, banquen un cachito, ¿eh? Ven que el KDSIMU es bastante celoso con los cables. Vamos a cambiar esto y lo vamos a hacer de vuelta. En general tratamos de cortar en punto porque sabemos que van a otras materias. Pero bueno, a veces nos pasamos unos minutitos. En clase en general nos quedamos bastante más. Por favor, una encuesta ahí. ¿Quién se va a otra materia a las 7? Para tener una idea de cuántos perdemos y quiénes se pierden si seguimos. Me sonó como que mandaron un mensaje. ¿Uno solo? No, levantaron la mano 15. A la mierda. Bueno, listo. Así que varios. Aprovecho Bien. esta mini interrupción. Les mandé en el chat, no sé si lo vieron, una invitación para sumarse al grupo de WhatsApp. Igual después se los mando por email también, para que vayamos sumándonos ahí por cualquier cosa. Bien, ya terminó, André. Hago esto y ya está. A ver, vamos a ver ahí si funciona. Prende y
queda enclavado, ahí está. Ahí le hice el cable, le hice el cableado de vuelta porque había un cable en corto, ¿no? Un cable en corto, no, un cable en falso contacto, estaba suelto. Bueno, es una cagada que decimos, hay que meter, muchas veces cuando hacemos tantos empalmes hay que borrar y hacerlo de vuelta. Bueno, ven que ahí si no pulsaba los dos pulsadores, yo pulso este, no arranca, pulso este y no arranca. Si pulso este y lo dejo pulsado y pulso este, ahí sí arranca. Después soltamos los dos y queda girando. ¿Hasta qué? Hasta que pulsemos cualquiera de los dos pulsadores de parada. ¿Se entendió ahí que recién dijiste, che, los normales, el compañero, todos los normales abiertos los ponemos en paralelo y los pulsadores de parada ponemos en serie? No siempre. Perfecto. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. En general, en los automatismos, por un tema de seguridad y reglamentación, no se ponen así. Se ponen como dos contactos separados y te fijas que en menos de, no sé, 300 milisegundos, los dos botones lleguen a pulsarse y los dos botones estén libres. ¿Para qué esto? Para que no dejes un ladrillo apoyado en el pulsador de marcha 1 y uses el 2 para accionarlo, que te va a hacer que si estás haciendo laburar una guillotina, metes la mano izquierda porque usas una sola mano y te cortó los dedos. ¿Está bien? Pero en el caso de la lógica cableada, que es lo que estamos viendo hoy, esto no va a suceder. Vas a ponerlo así como está en este momento. ¿Está bien? Esto se los puedo mandar. Ahora cuando se vayan sumando al grupo de WhatsApp, en general se los mandamos por ahí. Les mandamos lo que hicimos. La clase que viene, lo que vamos a ver, ya son las 7, es este va para arriba, este va para abajo y lo vamos a ver todo en forma vertical. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Aplicaciones lo vamos a ver la clase que viene también, porque no vamos a llegar. ¿Alguna duda hasta lo que vimos hasta recién? No. No. Recomendaciones, busquen en internet, como el salame ese que sigue a Milei, que buscaba en internet que era comunismo. Fíjense qué hacemos, calculo que lo vieron, ¿no? Busquen cosas de contactores y de relés para buscar de qué manera funcionan esas cosas, esos dispositivos. Son preactuadores, el actuador es el motor. Entonces, fíjense de qué manera laburan. Vean videos, es muy interesante cómo funciona. Lástima, digamos, les propongo que busquen en YouTube porque no le podemos llevar uno a la casa de cada uno o Andrés a España, pero labura así, como está y como le estamos mostrando. No es tan distinto a eso. ¿Está bien? Bien, les vamos a mandar eso. La clase que viene vamos a desarrollar ese de otra forma y vamos a empezar a hacer cosas más complejas. Por ejemplo, el marcha y parada de un motor es lo que vimos recién. Les vamos a mostrar cómo se grafica. Pero lo que también vamos a ver es, vamos por ejemplo, a utilizar arranque estrella triángulo. Calculo que todos los que hicieron electro lo saben. Inversión de marcha de un motor trifásico asincrónico, que se acuerdan que cambiábamos una fase y lo que hacía era girar para el otro lado. ¿Y el laboratorio de electro lo hicieron todos? ¿O quién no lo hizo? Sí, porque si no, no la firmaban, ¿no? Hace mucho. Bueno, bien, Marco, no importa. Vamos a tratar de refrescar un poco. Son cosas que quedan. Entonces, lo que vamos a hacer es arrancar e invertir motores, hacer prender bombas de agua, hacer andar un ascensor. Vamos a hacer un ascensor de 3, 4 pisos y vamos a ver si hay que subir, si hay que bajar, cómo memorizamos en dónde estamos. Eso es lo que vamos a ver en las primeras 4 o 5 clases. Ascensores, sistemas de movimiento autónomo, con sistemas de control, arranques, protecciones, arranque estrella triángulo, motores de continua también, motores monofásicos de alterna. Vamos a ver esas cositas, así que les recomiendo que investiguen un poquito, que lean, que busquen de eso. Bien. ¿Alguna consulta? Si no, nos vemos el lunes que viene. Ahora el grupo WhatsApp, cuando se vayan sumando, les mando lo que hicimos recién. André, ¿vos a dónde? Pero no quiero retener a la gente que se tiene que ir a clase. No pasa nada, Marcos. Solamente consultarte si el contactor, en este caso, tenía para poner un solo contacto auxiliar. Sí. En caso de necesitar más contactos auxiliares, ¿tendría un contactor con mucho más contactos, digamos, en el circuito de potencia? Mira, viste que nosotros agarramos y en el circuito de comando lo que hicimos fue agarrar uno normal abierto, uno normal cerrado y los pusimos ahí. Esos son los auxiliares que fuiste a comprar a la casa de electricidad y los pusimos. Cuando vos agarres la hoja del contactor, te va a decir, usted puede poner, porque en realidad es por arrastre mecánico que mueve esos contactos, te va a decir, usted puede poner hasta 4 contactos auxiliares de la marca Siemens de tal modelo, o de la marca Schneider, o de la marca la que sea. ¿Está bien? Telemecánico, cual sea. Pero
los contactos auxiliares son los que pusimos allá arriba, calculo que vos me tenés por acá arriba, y el otro, que tenía 4, en realidad los 4 son para pasar potencia. ¿Mm? Ok. Cuando diga 1, 2, 3 y 4 van a ser los contactos para potencia. Cuando diga 13, 14 y de ahí para arriba van a ser los contactos auxiliares en el contactor. No usamos esos, o sea, mejor dicho, no usamos el 1, 2, 3 y 4 como contactos auxiliares, sino que los vamos a comprar y los vamos a poner en el otro lado en el circuito de comando. Ya quédate tranquilo que ya vamos a empezar a desmenuzar cómo es el tema de comando y potencia. La clave es saber dónde hay cables gordos y dónde hay cables finitos. Y ahí te vas a empezar a entender un poquito la cosa. ¿Mm? Perfecto. Bien. Y una cosita, Marcos, a los efectos de la programación, en Cadecimu o en el otro programa que vamos a ver después, vos la cantidad de contactos auxiliares o principales que podés usar, no te lo limita el sistema, son todos los que vos quieras. Obviamente, después eso vos lo tenés que resolver en el mundo físico, tenés que tener una tecnología que te lo aguante. En general dan, a lo sumo pasás de un modelo a otro, pero no suele ser un problema. O sea, le pongo el mismo nombre y puedo tener todos los que quiero asociados. Exacto. Exactamente. Exacto. Ok. Así es. Si en la vida profesional lo que muchas veces pasa es que si un contactor ya te queda corto o un relé te queda corto, lo que haces es, con un contacto auxiliar del relé, energizás la bobina de otro y entonces ese otro te va a entregar 4 más. Que podés usar 3 para energizar un motor y el cuarto lo usás para energizar otro. Y así vas poniendo en cascada todo lo que quieras. Por eso es gratis, entre comillas. El Cadecimu te da la posibilidad de poner todos los que quieras porque en la vida profesional puedes poner todos los que quieras. ¿Se entiende cómo lo haces ahí, Marcos? Sí, clarísimo. Gracias. Bien, de nada. O sea, como vos con un contactor podés energizar otro, y con esos contactores, además de usar 3 y 4, los que vengan, podés energizar otro, y así sucesivamente. Cuando energices uno, se te van a energizar 20 contactores. ¿Mm? Por eso es que es gratis. Gratis en el Cadecimu, ¿no? La vida profesional te quiere comprar cada una de las cosas que vas a usar. ¿Mm? Bien, excelente. ¿Alguna consulta más? Bueno, tengan paciencia, esto se aprende, pero les recomendamos que sigan clase a clase. Ahora no hay mucho para hacer, no pueden hacer mucho de la guía, les recomendamos que bajen el Cadecimu, traten de familiarizarse. Ahora les pasamos el archivo de Cadecimu, traten de abrirlo, traten de hacer alguna jugadita ahí, pero no hay mucho más para hacer de acá a la clase que viene, ¿no, Andrés? No hay mucho realmente para... No, pero sí está bueno como un compromiso más de ustedes con ustedes mismos, ir bajándose la guía, bajándose el Cadecimu, intentar algunos de los primeros ejercicios de la guía de lógica cableada, ya tenerla, ya bajarla, y nos vamos a pasar también por el grupo de WhatsApp o por mail la guía del trabajo práctico. Aunque sea para que la vayan leyendo, y esto que les dije, que vayan tratando de pensar algún proceso en donde ya la semana que viene nos vamos a poner todos juntos, vamos a ver si ya podemos armar los grupos y tener el curso cerrado y empezar a trabajar. Porque está bueno también que en el proyecto empiecen a trabajar ya, porque si no lo que pasa es que tiene muchas etapas y es todo el cuatrimestre y después quizás aprobaron el parcial y están queriendo rendir el final, pero no pudieron aprobar el trabajo práctico, y el trabajo práctico, otra cosa que no dije, hay que terminarlo cuando termina la cursada. ¿Sí? Antes se solía extender un poco más, pero ahora incluso por cuestiones administrativas, cierre de actas y demás, nos están pidiendo en plan, cierren la cursada, tiene que estar aprobado el TP. Con lo cual también hay que meterle fichas, sobre todo ahora al principio, que quizás en otras materias no tengan tanto que hacer, bueno, empezar a laburar fuerte en esto. Así es. Esto, esperen, estaba guardando el Cadecimu. Esto es un poco como... ¿Ustedes hicieron ECO 1? ECO 1, ¿cómo se llama? Ingeniería Económica 1. ¿No? Sí. No sé Ingeniería económica. bueno, ¿cómo se llama ahora? Costos. Ahora se llama costos. Me sentir un viejo choto cambiando el nombre de las materias. Costos. Deja de grabar, André, ¿puede ser? Que ya no hay nada interesante de acá. Dejamos de grabar. Dale, que a mí me gusta putear y cuando estás grabando minimiza. Bueno, costos, ¿vieron la primera?